Y a Dios le damos gracias por permitirnos tener vida, por vernos. Qué lindo es ver a los hermanos y a las hermanas y poder juntos alabar al Señor. Hoy es un culto especial. Hoy tenemos y vamos a hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que antes de eso vamos a meditar la palabra de Dios. Y quiero que abra su Biblia en la carta de Judas. Judas, verso 5, verso 6 y verso 7. Usted dirá, otra vez Pastor Judas. ¿Sí? La Biblia, hermano, es tan, pero tan maravillosa que, hermano, de un versículo Dios tiene para hablarnos 1.000.000 de veces. Y digo así sin exagerar, porque la palabra de Dios es viva, es viva. Saludo a todos en el amor de Cristo, que el amor de Dios y la paz de mi Señor reposen en sus corazones. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo, y la iglesia dice un fuerte amén. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Padre, en el nombre de Jesús, Dios santo y verdadero, te doy gracias, mi Señor, por permitirnos estar reunidos delante de ti. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, cada joven, cada niño, cada anciano, Señor. Cada uno de los que estamos en este lugar, gracias te damos por tu misericordia. Te ruego en esta hora, Padre, que hables a nuestras vidas. Que este mensaje, Dios mío, sea para prevención, alerta. Dios mío, de una otra manera, del tener cuidado. Porque no estamos exentos, Dios mío, a caer en pecado. No estamos exentos a caer de tu gracia. Porque mientras estamos en este cuerpo y en esta carne, Dios mío, hay una batalla día a día. Hay una lucha día a día, Dios mío. Y aquí estamos delante de ti, rindiéndonos, Padre, a tu presencia, para que tu espíritu crezca y esta carne mengüe. Señor, háblanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Usa mi vida. Dame la gracia, la sabiduría de lo alto y la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, dando gloria a Dios. Hemos estado meditando esta carta de Judas y creo yo que de una u otra manera, de tanto repetir la introducción, algo se nos ha quedado. Estoy predicando bajo el tema dignos de condenación. Amén. En este verso 5 al verso 7 nos habla de 3 grupos de personas, o de 3 historias bíblicas cuyo juicio está reservado para la condenación eterna. El primer grupo nos habla del pueblo de Israel, que Dios los sacó de Egipto, los libertó con mano poderosa, pero en el camino fueron tan
testarudos, fueron tan negligentes, desobedientes, que fueron incrédulos a Dios. Y eso que Dios mostraba su gloria y sus maravillas. Por lo tanto, dijo Dios y juró que no entrarían al reposo por su incredulidad. Y en la carta de los Hebreos nos hace un llamado de atención a nosotros, la iglesia, a mirar ese ejemplo, para que ninguno de nosotros se aparte de la verdad y que con un corazón malo y lleno de incredulidad nos apartemos del Dios vivo. Porque la incredulidad es un pecado que puede llevar al hombre ¿a dónde? A la condenación eterna. Jesús dijo: el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree en mí, ¿qué dice? San Juan 3:18, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, este primer grupo, este primer versículo nos dio a entender que como cristianos nos cuidemos de ser incrédulos, porque podemos estar en una iglesia, podemos alabar a Dios, podemos cantar coritos, mas sin embargo pueden muchos no estar creyendo a lo que Dios dice en su palabra. Anoche estuvimos viendo el segundo grupo de un grupo de ángeles junto con Satanás, el diablo, que se rebelaron contra Dios. Y ese grupo también es digno de condenación, porque la rebelión es un pecado. Y hablamos acerca de la rebelión, y eso está fresquito, nomás fue anoche. Amén. En este día vamos a hablar del tercer grupo. Y vamos a tocar un tema, hermano, muy controversial, muy polémico y quizás no muy predicado en las iglesias. Y vamos a hablar en esta mañana de la inmoralidad sexual. Amén. Inmoralidad sexual. En el versículo 6, en el verso 7, el autor de la carta de Judas nos hace una representación y nos da un ejemplo de una historia del pasado que fue real, que Dios actuó con juicio y que sobre esas ciudades, hermano, llovió fuego y azufre y consumió Dios a aquella sociedad, a aquellos pueblos, conocidos como Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? Por la inmoralidad sexual. Este versículo 7, si usted lee conmigo, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas. ¿Para qué fueron puestas? Para ejemplo, para que miremos que Dios condena la inmoralidad sexual, para que miremos como ejemplo. Dice: porque fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quiero que leamos el verso 4, porque de allí vamos a partir. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Quiénes son? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estos hombres impíos son apóstatas, gente que renunciaron a la fe genuina, al evangelio genuino. Y son los falsos profetas, falsos maestros y falsos cristianos, hombres impíos, hombres malos, hombres perversos. Y dice que se estaban introduciendo en la iglesia y estaban contaminando a muchos cristianos. ¿Y sabe qué decían? ¿Sabe qué predicaban? Predicaban un evangelio libertino. Un evangelio libertino.
Y dice Judas que convertían la gracia de Dios, el regalo inmerecido, la han convertido en libertinaje. Libertinaje. Y yo les hablé un poco de libertinaje. Y el libertinaje se refiere a una vida cristiana sin restricciones. Es una vida cristiana, hermanos, sin moral y sin ética, donde se abusa de la libertad en Cristo para entregarse a deseos carnales, a deseos pasionales, a deseos contra naturaleza. ¿Sabe qué enseñaban estos maestros y esta gente impía? Enseñaba que no importa si vives en fornicación, no importa si vives en adulterio, no importa si tienes 2, 3, 4 mujeres, no importa si tienes 2, 3, 4 varones, no importa si estás recasado y vive en adulterio y te separa y otra vez te recasa, no importa, no importa. Y hermano, esto estaba afectando a mucha gente que habían salido de un mundo lleno de inmoralidad. Nosotros salimos de un mundo de inmoralidad. Antes de conocer a Cristo, muchos de los que estamos aquí éramos fornicarios, éramos adúlteros. Y en otras congregaciones, hermano, algunos eran homosexuales, otros eran lesbianas, otros eran bisexuales, etcétera, etcétera. Pero que el Señor los ha redimido por la sangre de Cristo, nos ha cambiado y nos ha transformado. Muchos de los que estamos aquí venimos de un mundo lleno de inmoralidad. Y quiero hablar claro, venimos de un mundo lleno de inmoralidad, donde muchos de nosotros quizás frecuentábamos ver pornografía, donde muchos de nosotros quizás, hermanos, frecuentábamos de una u otra manera mirar y practicar lo que esos videos XXX de los artistas, y lo practicaban con tu esposa. Muchos de nosotros salimos de un mundo inmoral, donde fornicábamos sin estar casados, donde frecuentábamos prostíbulos. Otros salieron de un mundo de adulterio, donde estando casados frecuentaban prostíbulos, unían su cuerpo a rameras, a prostitutas. Salimos de un mundo inmoral. El mundo es un mundo inmoral, lleno de pecado, de perversiones. Y Dios nos sacó de allá. Amén. Porque algunos aquí no éramos los santos que ahora somos por misericordia de Dios. Mira el que está a tu lado. Míralo y míralo. Dile, venimos de un mundo inmoral. Pero Cristo nos ha cambiado. Cristo nos ha transformado. Cristo nos ha libertado. Somos limpios por la sangre de Cristo. No hay ninguna condenación ahora para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Los que ya no andamos conforme a la carne, sino que andamos ahora conforme al Espíritu. Pero de allá venimos. Y muchas veces vienen recuerdos. Muchas veces vienen a la mente recuerdos del pasado. Pero como estamos en Cristo, reprendemos. Como estamos en Cristo, ya no le damos cabida a esos deseos. ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Entonces esta gente, hombres impíos, estaban predicando y hablando de que el evangelio puede vivirlo como sea. Puedes tener novio y puedes irte de motel, puedes fornicar, no pasa nada porque eres cristiano. Ya Cristo te lavó y ya eres cristiano, eres salvo. Y esto estaba pasando en las iglesias. Había inmoralidad. Inmoralidad. El apóstol Pablo en una ocasión tuvo que reprender
fuertemente a la iglesia de Corintio, a una iglesia. Y eso que la iglesia de Corintio era la iglesia, hermano, con más dones del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 5 y vamos a ver un caso de inmoralidad juzgado por el apóstol Pablo. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios. A su nombre sea la gloria. Capítulo 5, verso 1 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. En otra traducción dice que hay entre vosotros inmoralidad sexual. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, entre los que no son cristianos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo es eso? Se lo explico. Había un hermano cristiano que congregaba en la iglesia de Corinto, que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, la mujer de su papá. Eso lo dice. Dice que ni esto ni siquiera se oye entre los mundanos, pero estaba pasando en la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y sabe qué dice Pablo? Y vosotros estáis envanecidos, no hacen nada, están como si nada, están relajados, están envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Si ese hombre persiste y no se ha arrepentido, ese no es cristiano. Porque alguien puede pecar, alguien puede caer en un pecado moral, pero tiene que arrepentirse, tiene que llorar por lo que hizo. Pero él no. El fresco como la lechuga, cantando alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Ya está hablando en lenguas y con un pecado terrible. Y estaba allí, iba a la iglesia, así como muchos que no tienen temor a Dios, no tienen temor a Dios. Y tienen escondidos pecados inmorales y vienen a la iglesia y aparentan cantar, aparentan adorar, hasta lloran, tiran unas lágrimas de cocodrilo, pero no se arrepienten. Siguen viviendo de la misma manera. No se apartan de su pecado, no confiesan su pecado para alcanzar misericordia. Este cristiano de esta iglesia de Corinto estaba envanecido y la iglesia también. Pastor, ¿y qué quiere decir? ¿Que la iglesia también sabía? Sí, la iglesia lo sabía. La iglesia lo sabía. La iglesia se había enterado de este pecado de inmoralidad. Y todos estaban envanecidos. No hacían nada, no disciplinaban, no juzgaban. ¿Y sabe qué dice Pablo? No debía más bien haberse lamentado, llorado y sacar a ese hombre de entre vosotros, porque no está arrepentido. ¿Qué más dice? Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, porque el apóstol Pablo no juzgó este caso estando en cuerpo presente, pero presente en espíritu, ya como presenté, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que en el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Pablo juzgó de que el tal hombre debía, hermano, ser echado de la iglesia por no haberse arrepentido y seguir con su vida inmoral.
Y esa gente hace daño. Porque esa gente convencen a otros y dice: yo peco, fornico, adultero y nada me pasa. Soy un hombre bendecido, canta, como aquella canción. Soy un hombre bendecido y nada me pasa. Y algunos carnudos, como ven que ese fornicó, adulteró y nada le ha pasado, quieren seguir la misma corriente. Pero esa corriente llevará a algunos a hacerse dignos de condenación. Porque Dios puede perdonar a un inmoral. Dios lo levanta, Dios lo restaura. Primera de Corintios 6:9 habla de gente afeminada, de gente que se echan con varones, pero que ahora ya habéis sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Si un pecador, si un homosexual, si una lesbiana se arrepiente, se convierte y viene a Cristo, Cristo lo lava y lo perdona. Pero si alguno persiste y persiste y persiste en su pecado, es reo de condenación. Y mire, esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero vamos a otro ejemplo. Y vamos a Apocalipsis, donde se había metido una mujer llamándose profetisa, una Jezabel. Y estaba dentro de la iglesia y muchos las estaban tolerando. Y había un pecado de inmoralidades. Esto, hermano, esto es lo que habla Judas. Gente impía que se mete en la iglesia. Y mire que estaba enseñando esta mujer. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. ¿Lo encontró? Dígame. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. El mensaje a Tiatira, una iglesia. Y que había en esa iglesia, había una mujer impía que se había introducido. Y mire qué dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿A qué? A fornicar, a cometer inmoralidad sexual. Que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, esta mujer les enseñaba: no importa si fornica, no importa si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, no importa, no importa. El Señor me dice, el Señor me dice. Y era una profetisa, era una líder dentro de la iglesia. ¿Y saben qué hacían mucho? Que decían amén. Y como a algunos carnudos eso les gusta, porque hay gente dentro de las iglesias que son carnudos. Que si hoy día el pastor le dijera: hermano, hermana, puede vestir como le da la gana, al día siguiente, hermano, van sacando del baúl de los recuerdos la ropita inmoralidad que tenía. Porque hay eso en su corazón. Si el pastor le dijere: los jovencitos pueden tener novio y fornicar, no pasa nada. Algunos se lo toman bien en serio, que aquí a mañana andan con enamorados y fornicando. Entonces, esta mujer se había introducido y estaba enseñándole a la iglesia de Tiatira, a los siervos, a los varones, a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Pedro y Pablo pueden ir. Vayan Pedro y Pablo, bailen, disfruten, tomen, emborráchense, no pasa nada. Vienen la otra semana y se santifican ya, se purifican, piden perdón, echan 3 lágrimas de cocodrilo y no pasa nada. Sigan adelante. Como quisiera que el pastor alguno le diera permiso. Como en una ocasión yo era niño y congregaba en una iglesia X y había un varón, bueno, digo el nombre porque aquí nadie lo conoce, se llamaba Santos, pero de Santos no tenía nada. Y este varón iba en diciembre, iba donde el pastor a pedir permiso. Al pastor le dice: pastor,
Usted sabe que es diciembre, que mi familia me puede dar permiso para tirarme una cervecita. Y si me emborracho, pues pastor, bueno, me puedo emborrachar. Deme permiso, pastor. Y el otro año sí me pongo las pilas. Entonces, algunos, si les enseñara eso, imagínense cómo estuviera la iglesia. Si aquí, gracias a Dios, frecuentemente atacamos esos pecados, atacamos el pecado, de vez en cuando, hermano, se sale por ahí una cosita media rara y fea. Imagínense que no se atacara el pecado y que se le dijera a la iglesia: vive como quieras. ¿Cómo fuera su vida? Y esta mujer estaba en juicio de Dios, porque mire lo que le manda a decir el Señor. ¿Escuchó? Versículo 21. Y le he dado tiempo, porque Dios es misericordioso, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. ¿De qué no quiere arrepentirse? De su inmoralidad. Y aquí viene el juicio. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Iglesia, entiende, el Señor te conoce, el Señor ve tus pasos, el Señor conoce tus pensamientos, el Señor sabe lo que hace, el Señor sabe lo que está mirando a través de las redes sociales. Cuando te metes en tu celular, el Señor sabe lo que estás mirando. Y si tú persistes en tu pecado, en tu inmoralidad, y persistes y no te arrepientes, viene juicio de Dios. Porque Dios en su misericordia le dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero ¿qué dice? Pero ella no ha querido. Y como no ha querido, viene la paga del pecado: muerte. Muerte. Amén. Entonces, mire, quiero que vaya entendiendo. Esta gente se hacía pasar ¿por quiénes se hacían pasar? ¿Por quiénes se hacían pasar? Por gentes de Dios, por cristianos. Esta mujer que se dice ser profetisa se hacía pasar por una mujer ungida de Dios. Pero mire lo que estaba enseñando. Y la iglesia estaba tolerando eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabe al Señor. Están como asustados esta mañana. Gloria al Señor. Mire, Cristo dijo que en los últimos tiempos nosotros íbamos a poder reconocer la venida de Cristo. Y Cristo dijo: cuando ustedes vean el mundo que está como Sodoma y como Gomorra. ¿Y qué había en Sodoma y Gomorra? Había inmoralidad. Y cuando ustedes vean al mundo así, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Sabe usted que se celebró ayer? ¿Sabe usted que se celebró ayer? ¿No? No. Nadie ve noticia aquí. Ayer se celebró el Día Internacional del Grupo LGBTQ+. ¿Y qué es eso? Son iniciales. La L, lesbianas. La G, gays. La B, bisexuales. La T, transgénero. La Q, un grupo por ahí de transespecies. Y el más, otras que se quieran añadir.
En Guayaquil, Ecuador, hermano, salieron a desfilar por las calles. Hombres con hombres besándose, mujeres con mujeres besándose, con ropa inmoral, hermano, por las calles. ¡Viva el orgullo gay! Que el Señor reprenda. Y el Estado apoya eso. Es internacional. Vea y averigüe. Ayer pasó. Hay un día especial para ellos. Gente, hermano, que le han dado la espalda a Dios. Y que si no se arrepienten, desde ya su condenación está lista. Que si no se arrepienten, desde ya su condenación les espera. Pero si se arrepienten, alcanzarán gracia y misericordia de Dios. Y Cristo dijo: cuando ustedes vean el mundo, ustedes prepárense, porque yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Hermano, ¿y cómo era Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra eran ciudades llenas de inmoralidad, que habían dejado su uso natural y se habían ido contra naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales. Eso había. Lo que vemos en estos tiempos había en Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Un día Dios envió 2 ángeles, porque en Sodoma había un justo llamado Lot, que vivía con su familia en la terrible, nefanda maldad de inmoralidad. Hermano, la gente hacía lo que quería. No había ley para ellos. Y allí iba creciendo Lot. Y eso iba viviendo Lot. Y Dios un día sentenció un juicio sobre esas ciudades y mandó a 2 ángeles para sacar a Lot y a su familia. Y la Biblia dice que cuando llegaron estos 2 ángeles en forma de varones, Lot lo metió a su casa. Eso está en Génesis capítulo 19, usted lo va a leer en su casa. Y dice la palabra del Señor que cuando los ángeles en forma de varones se meten en la casa de Lot, llegan los hombres perversos de esa ciudad y le dicen a Lot, queriendo el hermano romper la puerta: Lot, sácanos a esos varones porque queremos conocerlo. La palabra conocer, hermano, allí no es que hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo aquí, Juan, y tú, Luna. Queremos conocernos, amigos, sí. No. La palabra conocer aquí es tener intimidad. Por eso que en la Biblia cuando dice: y José conoció a María, es decir, estuvo con ella. La palabra conocer aquí en este contexto significa inmoralidad, significa sexo. ¿Y sabe qué dijeron estos varones? Sácanos a esos hombres porque queremos estar con ellos. ¿Y sabe qué le respondió Lot? Hermanos, no hagan esta maldad. He aquí, yo tengo 2 hijas. Lot, hermano, le iba a entregar a sus hijas para que esos hombres estuvieran con sus hijas y no con los varones. Pero ¿sabe qué dijeron esos varones? No queremos a tus hijas, queremos a aquellos que han llegado a tu casa. Y cuando quisieron arremeter contra, hermano, esos ángeles cegaron sus ojos. Y le dijo a Lot: vístete y vámonos. Y no des vuelta tras sí, porque Dios ha emitido juicio y va a enviar fuego y azufre a esta ciudad por sus pecados. Y cuando salen, hermanos, estando ya un poco retirados, del cielo cayó fuego. Fuego que consumió y mató a toda esa gente, porque era una gente inmoral. Dios emitió juicio. Y usted dirá: pastor, pero ¿y Dios no le dio oportunidades? Hermano, Dios es un Dios de oportunidades. Pero esa gente, su deseo era la inmoralidad. Vivían para eso. ¿Y Dios qué hizo? Se acabó. Y están hasta el día de hoy como un ejemplo para que nosotros veamos que Dios emite juicio por la maldad.
con justicia, emite juicio. Después de esto, Dios salva a su pueblo y Dios comienza a dar leyes morales al pueblo. Y quiero que me acompañe a Levítico. Levítico capítulo 18. Presta atención. Sé que este mensaje no saca fuego, pero es necesario. Levítico 18. Y lea conmigo, para que no se duerma. Ahora Dios les da leyes morales a su pueblo para que su pueblo no cometa errores inmorales, sino que se sujete a la santidad y a la moral de Dios. Levítico 18. Vamos a leer del versículo 4. Lean todos conmigo. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. ¿Quién dice? Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ¿qué pasará si el hombre obedece? Vivirá en ellos. ¿Quién dice? Yo, Jehová. Y Dios comienza a hablar y dice: ningún varón se llega a su pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no la descubrirás. Tu madre, dice, la desnudez de la mujer de tu padre no la descubrirás, porque es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no la descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo. ¿Cuál es la hija de tu hijo? ¿Sobrino? ¿Sí? La hija de tu hijo. Sobrino, ¿verdad? La desnudez de la hija de tu hijo. La hija de tu hijo. Nieta. Ya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, porque es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su muerte. Para resumirle, Dios mandó a prohibir las relaciones sexuales entre parientes, entre primos, entre sobrinas, entre nietas, porque eso había antes. Pero ahora Dios le da ley: no te llegarás a ellos ni a ellas, porque es pecado. En el tiempo de antes, para la multiplicación, se casaban entre sí. Adán y Eva, los hijos de Adán y Eva, los nietos de Adán y Eva, porque Dios lo estableció así para la multiplicación del ser humano. Pero ahora Dios le da ley y le dice: no te llegarás a tus parientes cercanos, porque es pecado. Así que si tú estás enamorado de tu prima, es pecado. Si el jovencito dice: ay, es que mi prima me gusta, es pecado. Y usted dirá: es que sucede. Yo tengo familiares que se han casado entre primos. No es así. Pero se rebelan de una otra manera contra Dios y su palabra. Algunos lo hacen por ignorancia, otros sabiendo, no le importa. Pero Dios le está dando leyes morales, que no puede descubrir la vergüenza de su desnudez. Hermano, el papá no puede andar por ahí, hermano, enseñando la vergüenza de su desnudez a sus hijos. Un padre que tenga hijas jovencitas no puede andar por ahí, hermano, en toalla o en boxer, paseando por la casa.
Y así también viceversa. Una mamá no puede andar por ahí, hermano, en calzón, enseñando por ahí a sus hijos. Es que son mis hijos, pero no. Porque eso es del marido y de la mujer, y eso es la intimidad. Por eso el papá cristiano, hermano, viste con pudor y con modestia en su casa. Y más aún cuando hay hijos ya grandes, adolescentes. No andar por ahí, hermano, sin camisa en su casa, que tenga un calor que en mi casa. Por respeto a tus hijas. Respeto a tus hijos. No que la mamá va a andar por ahí, hermano, y va a andar ahí en sostén lavando ropa y en un short porque estoy en mi casa. Respeta a tus hijos y tus hijas. Entonces, hermano, Dios le comienza a dar leyes a su pueblo para que no cometan pecado de inmoralidades. Ahora miremos Levítico capítulo 20, verso 10. Levítico 18, versículo 22. Levítico 18, 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es decir, el varón con el varón es abominación. La mujer con la mujer es abominación. Y le dice, Dios, no te echarás, porque es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, porque eso es perversión. Y usted dirá, pero pastor, somos cristianos, hijos de Dios. Amén. Pero esta es la ley de Dios y el mundo no la obedece. Hermanos, en el campo, los jovencitos, en busca de sus experiencias sexuales, hermano, se llegaban a las burras. Y lo veían normal, a un animal. Y Dios prohíbe todo esto. Y dirá, pastor, ¿y por qué así es? Lo dice Dios. No te llegarás a un animal, ni una mujer se pondrá delante de un animal, porque es perversidad. El mundo está así. Pero ¿sabe qué? Hay algunos que, envaneciéndose su mente por el diablo, cegados, que conocen de Dios y conocen la palabra, se han entregado a la lascivia. Se entregan a esos actos inmorales. ¿Qué más dice? En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas esas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. Es decir, se los digo porque las demás naciones lo hacen y lo practican como que si fuera cosa cualquiera, pero ustedes no, porque sois un pueblo especial. Ahora sí, acompáñenme a Levítico 20, donde hablan las penas de los que cometen inmoralidad. Levítico capítulo 20, verso 10. ¿Qué dice? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y era ley. Si a fulano lo encontraron en pleno acto de adulterio, por la ley los tenían que matar, tenían que morir apedreados. Lo dice Dios. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán muertos. Por eso es que cuando en el tiempo de Jesús encontraron a aquella mujer sorprendida en acto de adulterio, ¿qué querían hacer el pueblo con ella? Querían apedrearla. Porque ellos decían, porque la ley de Moisés no manda hacerlo. Gracias a Dios estuvo Jesús para darle una oportunidad a esa mujer.
Mire qué más dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, y ambos han de ser muertos, y su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, porque cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, y ambos han de ser muertos. ¿Sabe qué hacían en el tiempo de la ley? Si a alguien, hermano, lo encontraban enamorado de otro, es decir, por ejemplo, Adán estaba enamorado de Esteban y los encontraban, tenían que morir. ¿Por qué? Porque la ley era: así arrancarás de ti el mal. Porque hierba mala hay que arrancarla de las raíces. Y así quitaban el mal. Y la gente tenía temor y no lo hacía. Pero ¿qué nos dice Dios ahora a nosotros como cristianos? Porque esto es la ley. Quizás si alguien lo encuentra en adulterio, nadie te va a apedrear. Ante algunos te va a decir: felicidades, bien varón eres. Así mi abuelo tenía 3 mujeres. Antes de ver de apedrearte, te felicitan. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice los apóstoles para nosotros como iglesia? Acompáñenme a Efesios 5:3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Ya estamos por terminar. Así que si alguien le da ganitas de cometer inmoralidad sexual, piénselo 1.000.000 de veces. Efesios capítulo 5, verso 3. Pablo le dice a la iglesia: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Pablo dice: vosotros que sois la iglesia de Dios, estas cosas ni aun se nombren. Porque esto daña el testimonio. Porque esto daña el testimonio de la iglesia. Porque esto daña tu reputación. Daña tu testimonio. Te daña a ti. Te da muerte a tu vida espiritual. Y por eso Pablo dice: entre vosotros ni se nombren fornicaciones o inmundicia. Primera de Corintios 6:18. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 6:18. Y si no le encuentra, escuche. Dice así: huid de la inmoralidad sexual, huid de la fornicación. ¿Qué nos manda la palabra de Dios? Huye de la inmoralidad, huye del adulterio, huye de la fornicación, huye de los videos, hermanos, que son desagradables ante los ojos de Dios. Huye de imágenes que vean mujeres desnudas. Huye. Guárdate en santidad, guárdate para Dios. Hermano, un cristiano tiene que huir. Es mejor que digan que aquí corrió, que aquí murió. Amén. Es mejor que digan que aquí corrió, que aquí murió. Es mejor que quizás la gente diga por allá afuera: uy, a ese no le gustan las mujeres, porque mira, esa se la estaba regalando y no quiso, ha de ser gay. Que diga lo que diga, pero tú agrada a Dios. Tú agrada a Dios. Porque el mundo tiene un concepto que ya tienes 25 años, 26 años y no tienes novia, no vas a prostíbulo y no haces lo que los demás jóvenes hacen. Y te dicen: oye, ¿y a ti sí te gustan las mujeres? Oye, y claro, sí, pero no hemos visto. Hay padres que son inconversos, de hijos cristianos, que están preocupados por sus hijos porque su hijo ya tiene 28 años y no le han conocido novia aún. Y la mamá dice: oye, estoy preocupado por mi hijo, porque hasta el día de hoy no tiene novia, no trae a nadie. ¿No será que nuestro hijo es gay? Porque tienen un concepto. Pero lo que no saben es que ese joven se está guardando para la idónea que Dios le va a dar. Que esa joven se está guardando para el idóneo que Dios le va a dar. Y no anda por ahí fornicando, no anda por ahí en hoteles, no anda por ahí haciendo lo malo. Se guarda para el Señor. Se guarda para su esposa. Que cuando se case le pueda decir a su esposa: yo ya era fiel antes de conocerte.
Qué lindo, ¿verdad? Que el varón le diga a su esposa: yo ya te era fiel antes de conocerte. Entonces, habla de que huye, que huyas. Si tú ves que de otra manera, corta con aquello que no te agrada. Mire, Satanás es tan cochino y tan mentiroso y tan engañador que algunos lo llegan a engañar. Y Satanás usa a los ex. Y puede llegarte un mensaje al Messenger, un mensaje al WhatsApp, y el diablo a traerte a recordar lo que viviste en un pasado sin Cristo con el ex. ¿Qué tiene que hacer una mujer de Dios? Cortar, sacar. Pero hay algunas que siguen el hilo. Hay algunos que siguen el hilo. Y hermano, y aunque no lo quiera ver así, traicionan a sus esposos por mensajes. Traicionan a sus esposas por mensajes, con cosas que a Dios no le agrada. Él le dice: ¿y te acuerdas de los tiempos buenos que vivimos tú y yo? Dice: ay, no digas eso. Yo ya no lo recuerdo. Ay. ¿Qué haces conversando con el diablo cuando tú tienes tu esposo? ¿Qué haces conversando con el diablo cuando tú tienes tu esposa? Es que es una amiga del recuerdo, pero le envía a la amiga I love you, le envía a la amiga te quiero, le envía a la amiga corazoncito, y la amiga le envía corazoncito y I love you. Pórtate serio, pórtate seria. No juegues con fuego, porque te puedes quemar. Cuídate del adulterio, cuídate de la fornicación, cuídate, porque puede destruir tu vida, tu familia, tus hijos. Por 5 minutos de placer, muchos hoy día se lamentan de lo que han perdido. Así que cuídate, cuidémonos, porque nadie está exento. Aunque usted diga: no, eso no va a pasar, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque así como Satanás engañó a Eva con su astucia, dice Pablo, pues me temo que sus sentidos también se han extraviado de una u otra manera. Usted puede estar hoy día, amén, firme, pero cuídate mañana. Cuídate mañana, varón, cuídate mañana. En tu trabajo, cuídate. Porque siempre habrá una usada por el diablo. No importa si eres narizón, no importa si eres orejón, no importa si eres flaco, no importa si eres calvo. Al diablo no le interesa eso. Al diablo quiere hacerte caer. Sí, porque hay varones que dicen: ¿y quién me va a querer a mí si yo soy calvo, soy feo, soy orejón, narizón? Ay, por ahí hay una diabla por ahí que no está mirando eso, está mirando destruir. Así también hay un diablo por ahí que no le está interesando ni tu físico, sino que le interesa destruir. Y tienes que prestar atención. Por eso hay que orar, por eso hay que buscar a Dios para, hermano, huir esos deseos de esta carne. Esos deseos, hermanos, que antes estaban en nosotros y que sin Cristo lo practicábamos, pero ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no. Y por eso es que hay escándalos en la iglesia. Es decir, no hay ninguna iglesia que no se escape de un inmoral. No hay una iglesia que no se escape de alguien que cayó en un pecado de inmoralidad. No se escapa ni una iglesia. Y por eso, hermano, el apóstol Pablo da estos antídotos. Porque, hermano, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Hay que cuidar a la esposa. La esposa tiene que cuidar al esposo. Hermano, vivimos en un mundo donde las mujeres andan casi desnudas. Y tienes que vivir para Dios, para que tus ojos no se vayan. Tienes que guardarte y santificarte y orar. Todos los días hay una pelea contra esta carne. Todos los días hay una lucha contra esta carne para no desagradar a Dios.
Hermano, las calles son una carnicería. Aquí en Jaramillo, hermano, la gente es tan inmoral para vestir. En sus casas andan tan inmoral. Lavan ropa, hermano, de una manera tan inmoral. Van a todos lados de una manera tan inmoral. Y los varones tienen que buscar a Dios más que nunca. Los varones tienen que llenarse del Espíritu Santo para no dejar que sus ojos pequen codiciando la mujer del prójimo. Y también hay mujeres que codician al hombre del prójimo. Sí, porque como hay hombres morbosos, hay mujeres también así. Y por eso, hombres y mujeres, debemos llenarnos del Espíritu Santo. Debemos orar todos los días y buscar el rostro de Dios para no caer en estos pecados de inmoralidad. ¿Por qué? Porque llevan a condenación. Para ir terminando, acompáñeme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El apóstol Pablo habla de la vida que agrada a Dios. El verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los mundanos que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces tenemos claro que Dios nos ha llamado a la santificación. Y por ende tenemos que cada día santificarnos. Que el que tiene su esposa sepa la tener en santidad y honor. Que el que tiene su esposo sepa lo tener en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles. Hermanos, Judas está, hermano, hablando y haciendo acuerdo de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. A nosotros, de que aquellos que practican y persisten en pecados de inmoralidades, su condenación le espera. El fuego eterno le espera. Como iglesia, tenemos que, hermano, mirar que Dios ama la santidad. Que Dios ama que nos santifiquemos cada día. Y sí se puede. Sí se puede vivir en santidad en un mundo pervertido y corrompido. Porque Lot lo hizo. La Biblia habla que el justo Lot, aunque estaba en medio de tanta corrupción y maldad, Dios lo miró como un justo que se guardaba. Sí se puede. Se puede vivir para el Señor. Se puede huir de la fornicación y el adulterio. Se puede. No le dé rienda suelta a su carne. No le dé rienda suelta a películas donde muestran, hermano, cosas sexuales. Corte con eso. Corte con aquello que lo puede llevar a deseos engañosos, a una mente depravada. Busque a Dios, lea la Biblia, ore y ayune para que mate su carne, si es que su carne anda pensando en cosas que a Dios no le agrada. Amén. Busquemos el rostro de Dios y que esta palabra, hermano, se quede grabada en nuestros corazones. Dios condena la inmoralidad sexual. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos. Y hable con Dios. Dile al Señor: guárdame, Señor. Guarda mi alma, guarda mi vida. Quizás ahora puedes estar firme. Quizás ahora has peleado, has batallado y Dios te ha guardado y te ha ayudado. Pero sigue peleando.